Buenos días, clase. Bienvenidos al tema de factorización. No olvides que el examen de matemáticas tiene 4 componentes básicos: matemáticas básicas, álgebra básica, geometría y un poco de estadística y probabilidades. El tema de hoy, que es factorización, obviamente cae dentro de los temas de álgebra. El examen dura más o menos 115 minutos, lo que nos da más o menos unos 2 minutos y medio por cada pregunta, ¿ok? Y el examen se divide en 2 partes, una con calculadora y una sin calculadora. Asumiendo que no sabes mucho de factorización, pensemos, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se sirve? ¿Con qué se come? Bueno, factorización tiene una definición muy sencilla. Te la voy a explicar con un ejemplo bien facilito. Por ejemplo, digamos que tenemos el número 24, ¿sí? El número 24 se puede expresar como la multiplicación de varios factores. Se puede expresar como 6 por 4, se puede expresar como 8 por 3, ¿sí? Y todos son lo mismo. 24, 6 por 4, 24, 8 por 3, 24, 12 por 2, 24, ¿verdad? Y todos son factores de esta expresión, ¿cierto? Bueno, es algo parecido. Obviamente que en expresiones algebraicas las cosas son un poco más complejas, pero el concepto esencial es exactamente el mismo. Y el caso de factorización del día de hoy es uno de los más complejos, ¿ok? Es el de la forma ax a la 2 más bx más c. Ese tipo de trinomio ofrece un reto muy especial. Mi consejo es, en el examen te vas a encontrar, si acaso, 1 o 2 problemas de este tipo. Si este tipo de problema te está tomando demasiado tiempo, escoge una de las opciones y continúa. Si quieres, más tarde regresas, pero no te puedes quedar en un solo problema 5, 10, 15 minutos, porque ya con eso, solamente con esa decisión, ya perdiste el examen. Recuerda que por cada pregunta tenemos 2 minutos y medio. Obviamente que algunas preguntas las vas a hacer en segundos, 30, 40 segundos, entonces eso te va acumulando como cierto capital de tiempo para otras preguntas que son más difíciles. Pero si llegas a una pregunta que te está quitando exagerada cantidad de tiempo, tienes que escoger una de las opciones y seguir, ¿ok? Tienes que tener eso presente. Bueno, y esto, como casi todo en matemáticas, tiene un proceso para resolverse, tiene una serie de pasos que se deben seguir. Entonces, aquí por placer te voy a torturar con cada uno de estos pasos. Dice, primero multiplica el coeficiente del término cuadrático. El término cuadrático es este, ¿sí? Es el número que está al lado de la letra que tiene el cuadrado. Entonces, voy a empezar de nuevo. Multiplica el coeficiente del término cuadrático por el término independiente. Este es el término independiente. El segundo paso dice, encuentra dos números que multiplicados den esta multiplicación y que sumados den este número del medio. Reescribe el polinomio, porque básicamente vamos a quebrar este término en dos, ¿ok? Vamos a pasar de tener un polinomio con 3 términos a tener uno con 4. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo claro. Y ya luego a esos 4 términos le vamos a sacar el factor común agrupando de a 2 en 2, ¿ok? Bueno, que no cunda el pánico. Vamos a ver un ejemplo despaciecito para que veas que en realidad no es tan compleja la situación. Bueno, entonces recuerda que el primer paso es multiplicar el término cuadrático por el término independiente. Bueno, entonces el cuadrático vendría a ser el 3. Este sería entonces multiplicar 3 por el independiente, que es en este caso un 6 negativo. Entonces 3 que multiplica a menos 6. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto es 3 multiplicado menos 6? Eso obviamente es menos 18, ¿verdad? Más por menos da menos y 3 por 6 es 18.
Listo, entonces este es nuestro primer número de referencia, ¿ok? Y ya vamos a empezar a jugar, ¿ok? Vamos a buscar dos números que cuando los multipliquemos nos dé 18 y cuando los sumemos nos dé 7, ¿cierto? Nos dé el término del medio. Entonces pasemos aquí otra vez al rojo. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados nos dan menos 18 y que cuando los sumamos o reducimos nos van a dar 7. ¿Ok? Entonces primero busquemos esos números que nos van a dar 18. Está, por ejemplo, el 18 por 1, está el 9 por 2 y está el 6 por 3. Yo creo que esas son todas las opciones, ¿cierto? Todos los factores que nos pueden dar 18. Bueno, entonces, si miremos esta clave, si cuando los multiplicamos nos da menos 18 y cuando los sumamos nos da un 7 positivo, quiere decir, para que nos dé un negativo tiene que ser que uno de los dos, que uno es positivo y el otro es negativo, obviamente, ¿cierto? Porque menos por menos da más y más por más da más. Para que nos dé negativo tiene que ser uno positivo multiplicado otro negativo. Entonces, vamos a ver cuál de estas parejas de números, cuando los sumemos en sus versiones positivas o negativas, nos puede dar un 7. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos por el 18 por 1. En algún momento, si agrupamos el 18 y el 1 nos va a dar un 7, no hay forma, ¿cierto? Porque 18 menos 1 es 17, ¿cierto? Y se aleja mucho de este 7. Bueno, ahora el 6 y el 3, ¿cierto? Si el 6 es positivo y tenemos un 3 negativo, sería 6 menos 3 que nos daría 3. Y si el 3 fuera positivo y el 6 negativo, sería 3 menos 6, lo cual nos daría menos 3, no nos da 7. En cambio, si tenemos un 9 positivo y un 2 negativo, eso nos da 7, ¿cierto? Entonces la pareja de números va a ser el 9 y el 2, ¿cierto? Y el 9 va a ser positivo y el 2 va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando los multiplicamos nos va a dar menos 18, que es la primera condición que debemos cumplir, ¿cierto? Esta, que nos dé menos 18. Y cuando los sumemos o simplifiquemos, como lo quieras decir, va a cambiar el color, nos dé cuánto, nos dé 7 positivo. Entonces tenemos 9 menos 2 igual a 7, ¿verdad? Entonces ya sabemos que estos son los dos números. Entonces básicamente vamos a reescribir este polinomio. La parte inicial queda igual, 3x a la 2. Ahora esta la vamos a quebrar en esos dos términos. Entonces va a ser 9 positivo, pongamos el 9 primero, más 9x. ¿Por qué x? Porque es 7x, ¿cierto? Estábamos buscando los dos coeficientes que necesitábamos. Menos 2x, ¿cierto? Porque uno es 9 y el otro es menos 2. Menos 6, porque seguimos simplemente con ese último término. Menos 6. Perfecto. Entonces, por conveniencia, mira que no cambiamos nada. Perdón. Aquí tenemos 7x. ¿Y aquí qué tenemos? Si te fijas solamente en esta parte, también tenemos 7x, porque 9x menos 2x es 7x. En realidad no le cambiamos nada al polinomio, sigue valiendo exactamente lo mismo. Quiero que tengas eso presente. Entonces ahora seguimos con agrupación de términos. Entonces, primero voy a agrupar estos, el 3x a la 2 más 9x, ¿cierto? Y aquí voy a tener, podemos poner así, menos 2x menos 6. Ahora vamos a empezar con la factorización propiamente dicha. Vamos a sacar el factor común a este primer paréntesis. El factor común en ese paréntesis es 3x. ¿Por qué?
porque aquí tenemos un 3x escondido, ¿verdad? Y aquí puedo tener también un 3x escondido, porque recuerda que 9 es 3 por 3. O sea que este término 9x es lo mismo que tener 3 por 3 por x. ¿Ok? Entonces vemos que el 3x se repite. Tenemos 3x acá y ese 3x acá escondido también. Entonces, si sacamos el factor común 3x, ¿qué nos queda dentro del paréntesis? Nos queda x, ¿cierto? Porque 3x a la 2 dividido 3x nos da x. Y seguimos. Más. ¿Cuánto es 9x dividido 3x? Es igual a 3. Bueno, voy a hacer una pausa para explicar qué fue lo que acabo de suceder. ¿Qué acabo de suceder? Tenemos que yo dividí 3x a la 2, lo voy a escribir por aquí a un ladito, 3x a la 2 entre 3x. ¿Y esto cuánto nos dio? ¿Y por qué esos dos? Porque tenemos acá 3x a la 2 y el factor común que es 3x. Entonces, para ver qué queda, hay que dividir. Entonces, nos queda que 3 dividido 3 es 1. Simplemente se cancelan y x a la 2 dividido x es igual a x. Por eso nos da esta primera x, ¿ok? Bueno, ¿qué fue lo otro que hicimos? A ver, lo voy a hacer por aquí, perdón, este desorden, pero el sistema, este software no me está dejando borrar. Tengo que conseguirme un mejor software. Entonces, lo otro que hice fue simplemente 9x dividido 3x, que es el factor común. ¿Ok? 3x. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, las x se cancelan. ¿Y cuánto es 9 dividido 3? Es 3. Por eso este 3 de acá. ¿Ok? Listo. Entonces voy a proseguir. Antes déjame ver a ver si de pronto puedo borrar. No me dejó borrar casi nada, pero bueno. Seguimos por aquí a un ladito. Voy a pasar a azul para no confundirnos. Entonces ahora, ¿cuál es el factor común en este grupo de acá? El factor común es 2, ¿verdad? No 2x, porque la x solo está presente en este primer término. En el 6 no tiene x, entonces no va a haber una letra en el término común, ¿cierto? El término común entre 2 y 6, el 2 es 2 por 1 o 2, y el 6 es 2 por 3. ¿Qué hay de común entre los dos? El 2. Aquí hay un 2 y aquí hay un 2 por 3, ¿verdad? Entonces, proseguimos. El término común, y como son negativos, el término común es menos 2, ¿cierto? Entonces, aplicamos la misma metodología. Menos 2x dividido menos 2, menos dividido menos es más. Entonces nos va a quedar simplemente x. ¿Ok? ¿Y cuánto es menos 6 dividido menos 2? Menos 6 dividido menos 2 es igual a más 3. Recuerda que la ley de los signos de multiplicación y división son iguales. Más por menos da menos. Más dividido menos da menos. Y también menos por menos da más y menos dividido menos da más. ¿Ok? Bueno, entonces, si te fijas en lo que llevamos en este momento, vamos aquí. ¿Ok? Lo que llevamos en este momento también tiene factores comunes. Mira, aquí tenemos un x más 3 y aquí tenemos x más 3. Entonces ese es un factor común. Aquí estamos recontrafactorizando. Entonces voy a sacar ese factor común, así como aquí saqué el 3x y aquí saqué el menos 2, voy a sacar el x más 3. ¿Ok? Voy a cambiar el color, ahora me voy a pasar a rojo nuevamente para no confundirnos. Entonces el primer factor común es x más 3. Bueno, y si a este término lo divido entre x más 3, ¿qué me va a quedar? Solamente el 3x, ¿verdad? Entonces, aquí dejo este otro, pongo el 3x. Y en este segundo término, como es x más 3, ¿cuánto es este? Dividido x más 3. Me queda solamente el menos 2. Entonces aquí vengo, menos 2. Esta es nuestra respuesta. Esos son los factores
que se derivan de esta expresión. Recuerda que este es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Ok? Este es un caso difícil, este es un caso que obviamente va a requerir tiempo. Entonces, no te preocupes demasiado. Si te encuentras un problema como este o similar a este y crees que no vas a tener el tiempo suficiente para resolverlo, elige una opción y continúa. ¿Ok? Vamos a seguir practicando. Bueno, aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que se suscriben a nuestro canal. Si no lo has hecho, puedes darle clic al icono que está ahí abajo a la derecha, ese clic rojo. Gracias también por darnos tu like, incluso por ir más allá con un super thanks. Este es otro caso de factorización del mismo tipo de trinomio, ax a la 2 más bx más c. Mismo procedimiento. Entonces vamos a empezar igual que empezamos el anterior. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar estos dos números, los números de afuera. ¿Ok? En este caso es 5 que multiplica a menos 9. ¿Y cuánto es 5 multiplicado menos 9? Eso es igual a menos 45. ¿Ok? Bueno, entonces estamos buscando dos números que cuando los multiplicamos nos da menos 45. Cuando los sumamos o simplificamos nos va a dar ¿qué? El número de la mitad, que es 4. Un 4 positivo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de tener dos números que nos den 45? En realidad sería 45 multiplicado 1 y 9 por 5, ¿cierto? Esas son las únicas opciones. Entonces, ¿cuál de estas dos parejas de números, si jugamos con ellos poniéndole a uno un signo positivo y al otro negativo, nos puede dar 4? Obviamente que esta primera pareja, el 45 y el 1, no nos sirve, porque si, incluso si lo restamos, ¿cuánto es 45 menos 1? Nos va a dar 44, muy lejos de un 4. ¿Ok? Entonces, obviamente nuestra pareja de números va a ser 9 y 5. Pero como la multiplicación nos va a dar un 45 negativo, aquí ya sabemos de entrada que uno de estos dos es negativo y el otro es positivo. No sabemos cuál es cuál por ahora. Bueno, ¿cuál combinación nos daría que cuando lo sumemos o simplifiquemos nos dé un 4 positivo? Pues para que nos dé un 4 positivo, el número más grande tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, será un 9 positivo, va a cambiar el color, y un 4, perdón, un 5 negativo. ¿Ok? Porque 9 menos 5 aquí es igual a 4. Este número que nosotros queremos. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a reescribir este trinomio, este polinomio, usando estos dos números, un 9 positivo y un 5 negativo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría de la siguiente manera. El primer término lo dejamos igual, 5x a la 2 más 9x menos 5x menos 9. Bueno, recuerda que este término lo convertimos en estos dos. Y es exactamente lo mismo, porque ¿cuánto es 9x positivo menos 5x? 4x. En realidad no cambiamos nada. Simplemente modificamos la forma de escribirlo a nuestra conveniencia para poder factorizar. Ahora seguimos y agrupamos. Entonces, interesante. En esta agrupación hay que cambiar el orden un poquitico para que podamos factorizar, ¿verdad? Porque hay que hacer las cosas como mejor nos convengan. Entonces lo voy a reordenar como 5x a la 2 menos 5x más 9x menos 9. Así cuando los agrupe puedo encontrar fácilmente los factores comunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los voy a agrupar? Pues si hicimos lo que acabé de hacer es básicamente para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el factor común a esa primer pareja? El factor común sería 5x. ¿Y cuánto es 5x a la 2 dividido 5x? Sería
x. ¿Y cuánto es menos 5x dividido 5x? Sería menos 1. ¿Ok? Recuerda, ese es el factor común. Entonces, cada uno de esos dos términos lo voy a dividir entre el factor común. 5x a la 2 dividido 5 es igual a x. Miremos que sí. 5x a la 2 dividido 5, perdón, dividido 5x, ¿cierto? ¿Es igual a qué? El 5 y el 5 se cancelan. X a la 2 sobre x es x. ¿Por qué? Porque x a la 2 es x por x sobre x. Cancelamos una x con la otra y solo nos queda una, ¿ok? Por eso es igual a x. Bueno, entonces voy a seguir con la segunda pareja. ¿Cuál es el factor común entre 9x y 9? Bueno, pues el factor común sería 3, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar 3. No 3x. ¿Por qué no 3x? Porque el 9 no tiene una x. Aquí los dos números tienen la letra, ¿verdad? Pero aquí solamente uno. O sea que la x no es común en ambos. Solamente el 3. ¿Y por qué el 3? De hecho, sería más fácil si en lugar de 3 ponemos 9 de una vez, ¿cierto? A ver yo si me deja borrar. Ay, no me deja borrar. Ah, bueno, entonces voy a simplemente escribir 9 de esta manera. Ahí me perdonan. Bueno, entonces si el factor común es 9, ¿cómo nos queda lo de adentro del paréntesis? 9x dividido 9, ¿a qué es igual? 9x dividido 9, ¿a qué es igual? El 9 y el 9 se cancelan, entonces nos queda solamente x, obviamente x. ¿Y cuánto es 9 negativo dividido 9 positivo? Es igual a menos 1. De nuevo, vea qué bonito nos van quedando al final de que hacemos esa factorización aquí inicial, intermedia mejor, nos queda un término común súper evidente. ¿Y cuál es el término común súper evidente? Aquí sería el x menos 1. Entonces continuamos. Voy a pasar a color rojo nuevamente. Este primer factor de x menos 1. Entonces, si a esta expresión le quito el x menos 1, ¿qué me queda? Me queda 5x, ¿verdad? 5x. Y si a esta expresión le quito el x menos 1, yo digo le quito, pero en realidad estamos dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría el 9. Nos quedaría el 9. Bueno, y esta es nuestra respuesta. X menos 1 que multiplica a 5x más 9. Estos son los factores. Este es un factor y este es otro factor que salen de este trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Ok? Bueno, este trinomio, este es el último ejercicio por hoy. Lo voy a empezar para que ustedes lo terminen. Recuerden, la forma de empezar es buscar, es multiplicar los dos números exteriores, ¿cierto? Los números de los extremos, que es el 20 y el 1. 20 positivo y 1 negativo. ¿Cuánto es 20 multiplicado menos 1? 20 que multiplica menos 1, eso es igual a menos 20. Entonces estamos buscando dos números que cuando los multipliquemos nos dé un 20 negativo y cuando los sumemos nos dé el número del medio. El número del medio, como no lo vemos acá, ¿cierto? Porque supuestamente estaría aquí al frente de la y, como no está escrito, asumimos que es ¿qué? 1. En este caso, menos 1. ¿Ok? Entonces, que cuando los sumemos o simplifiquemos, cualquiera de las dos palabras que puedas usar está correcta, que quieras usar está correcta, nos dé menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces vas a buscar dos números. Cuando los multiplicas, te dé menos 20. Y cuando los sumes, te dé un 1 negativo. Y luego vas a reescribir este trinomio. ¿Ok? Yo voy a parar aquí. Quiero que uses papel y lápiz y hagas tu mejor esfuerzo para simplificar, perdón, para factorizar
este trinomio. Bueno, si llegaste hasta aquí, te felicito. Tienes una resistencia bien, bien fuerte. Si quieres, puedes también visitar la página donde tengo organizada alguna información acerca del GED con todos los playlists que te puedan interesar y algunas otras cositas como guías de estudio, etcétera. Se llama mostlyforlearning.org. Bueno, muchísima suerte en tus exámenes. Nos vemos en el próximo video.